Buenas noches, hermanos, hermanas, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a iniciar esta última clase de introducción a la homilética. Esta finalmente va a ser la última clase, que tiene que ver ya con la preparación del predicador y los métodos para presentar el mensaje. En esta última parte, hermanos, hemos de recordar lo que hasta ahora en su momento hemos podido ver, pues empezando un poco por, bueno, en este caso en la lección número 11, 4 temáticas principales. Lo que tiene que ver con la preparación del predicador, los métodos para presentar el mensaje, el uso de la voz y los ademanes. En cuanto a la preparación del predicador, pues vamos a tener 4 apartados que tiene que ver con el arreglo homilético del sermón. Inciso B, el predicador cuando ha dedicado suficiente tiempo, inciso C, y debe tener un tiempo de descanso físico y mental. Toda nuestra preparación, tanto del mensaje, y en este caso tiene que ver con nosotros como predicadores, como predicadoras, y los métodos o las maneras para presentar el mensaje, ¿sí? Por supuesto, lo primero es la preparación del predicador, tiene que ver con cómo nos presentamos, ¿verdad? Delante de la congregación. Por supuesto, una vez que el arreglo homilético del sermón ya está listo, acuérdense de estas 3 partes: la introducción, el cuerpo o desarrollo del mensaje y la conclusión. Aquí hay un parámetro que nos marca. La presentación de un buen mensaje debe durar por lo menos, dice ahí, 20 minutos. Hablando de cuestiones de enseñanza, hermanos, incluso hablando pedagógicamente, hay enseñanzas incluso de 5 minutos. Cuando uno prepara bien un tema, cuando uno prepara desde la introducción, el desarrollo y la conclusión, incluso se puede dar en 5 minutos, hablando de la enseñanza. En el caso de un sermón, sí, cuando está bien preparado, bien dirigido, por lo menos 20 minutos para exponer, para presentar. Vamos a ver también estos tiempos que tienen que ver al escribir, cuánto tiempo podemos, aparte de plasmar las ideas en algunas hojas, el número de hojas, y les decía, de estos 20 minutos también se puede uno extender a unos 40, 50 minutos. Bueno, entonces cada una de las partes, subrayé ahí el propósito, el tema, el texto, la introducción, el cuerpo y la conclusión deben estar perfectamente arregladas. Nos dice ahí que a veces es una falta o siempre es una falta de respeto a Dios y a la congregación cuando uno no está preparado, además de revelar un concepto muy bajo de la dignidad de la predicación. Yo creo que también es algo que debemos de pensar en el tiempo que la congregación nos brinda y en el tiempo que tenemos para desarrollar ese sermón. Más adelante, como inciso B, dentro de la preparación del predicador, el predicador ha dedicado suficiente tiempo a la oración. Yo creo que es una de las cosas elementales o básicas. De hecho, es el fundamento. Acuérdense que cuando el Señor Jesús inició su ministerio, dice la palabra de Dios que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado, ¿verdad? Estuvo ayunando, pero seguramente estuvo también orando, pidiendo la dirección de Dios. Hace poco comentaba mi hermana Aurorita que nos mencionó la importancia también de la oración. Vimos una de las cartas del apóstol Pablo, bueno, 2, primera y segunda a Tesalonicenses. Casi en la mayoría de sus cartas inicia parte del saludo con una mención hablando, dice: doy gracias a Dios porque siempre me acuerdo de ustedes en mis oraciones, ¿no? Y he pedido al Señor que a ustedes les dé espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento en Él, ¿verdad? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Decía Paul Washer, este predicador, maestro, me parece que también pastor, decía que cuando lleguemos al cielo, cuando veamos a los grandes predicadores, el apóstol Pablo, Pedro y otros tantos, Moody, en fin, los evangelistas del siglo pasado, dicen, más que reconocerlos por una cuestión de su trabajo, de los ministerios que pudieron promover, de las ayudas, los aportes,
más que las predicaciones, incluso la enseñanza que pudieron hacer, dice, yo creo, dice Paul Washer, se les ha de reconocer el tiempo que pasaron orando a su Señor. Y hablar de la oración, hermanos, sí, es orar para pedir el mensaje, orar para clamar el poder divino para la presentación, pero sobre todo la oración nos llevaría a nosotros como seres humanos a que dependemos de Dios. El poder comunicarnos con Dios, el poder entablar esa relación, nos llevaría a que nosotros dependemos de Dios. Por eso dice orar durante la presentación y por fin orar para dar gracias a Dios por el mensaje entregado. Bueno, esto es todo. Todos los momentos llevan oración. Eso es muy importante. El tiempo que se le dedica a la oración. El Señor Jesús, cuando iba a ser entregado, acuérdense que fue con sus discípulos y fue a orar. Ya era tarde, sus discípulos se cansaron y durmieron, y les dijo el Señor, no podéis haber podido orar o velar conmigo ni siquiera una hora. Y otra vez fue y oró. Y el Señor Jesús, dice la palabra de Dios, oraba muy de mañana o muy de noche, como también indicando los momentos que a veces se debe de tener para pues estar en oración. En mi caso, cuando estoy grabando alguno de los audios, los mejores momentos son sobre todo en la noche, en la madrugada, aunque ya ahora también hasta muy altas horas de la noche ya la gente también está despierta y no también para hacer el bien, sino para lo contrario, ¿verdad? Bueno, la oración como elemento importante. Por eso, dice el autor, solamente el predicador que ha pasado horas en comunión con Dios puede presentarse ante sus oyentes ungido con poder. Y eso es cierto. ¿Por qué en esta preparación del predicador y en este tiempo dedicado a la oración, por quién hay que orar? Bueno, orar por sí mismo. Hemos de pedir humildad para reconocer que apenas somos instrumentos utilizados por Dios para llegar a su pueblo, ¿no? Normalmente en la oración, cuando nos disponemos a compartir, decimos, Señor, utiliza mi vida, permíteme ser instrumento, ¿verdad? Para transmitir tu verdad, tu mensaje. Y también se ora por los oyentes, aquellos que han de recibir la palabra, que Dios prepare los corazones, que disponga el entendimiento y mueva la voluntad de acuerdo a los propósitos divinos. Que Dios trabaje. En esta parte, sobre todo, también decimos, bueno, pedirle que a la congregación que reflexione, ¿verdad?, acerca de lo que va a escuchar o lo que ya ha oído. Bueno, más adelante, también en la preparación del predicador se debe tener un tiempo de descanso físico y mental. Esto es previo a la presentación, ¿verdad?, del mensaje. Porque, bueno, no sé si le ha pasado a mi hermana Aurorita. Yo me imagino que alguna vez estuvo nerviosa al compartir, pero a veces como que nos ¿cómo se dice? Sobrecargamos de una tensión física, incluso emocional o mental, y aunque hemos preparado todo, nos presionamos grandemente. Yo me acuerdo que cuando mi hermano David nos pedía preparar algún mensaje, por ejemplo, un mes con antelación, todo ese mes estaba bien preocupado, todo. Y sí, la preparación, el estudio, y un día antes, pues estaba con los nervios casi deshechos. Y ya para pasar, pues no pasaba, hermanos, mis manos, que es donde muestro también los nervios, pues estaba sumamente nervioso y transpiraba. Entonces, ay, pero ya avanzando el tiempo ahora, con calma, incluso cuando estamos enfrente, vamos a ver los métodos que también se recomiendan para guardar calma, tranquilidad, porque a veces es, date un respiro y piensa también en lo que haces. Si te preparaste bien, no tienes por qué estar nervioso o nerviosa, ¿no? Por eso dice aquí, el descanso físico puede lograrse mediante unos momentos de quietud o de sueño. Bienaventurados, podemos decir, aunque no es un pasaje de la Biblia, pero bienaventurados los que pueden dormir en paz, ¿no? Como bebé, porque ahora ya los ruidos inoportunos o cualquier cosa, hermanos, como que es más fácil, ¿verdad? No descansar, digo. El descanso mental se puede obtener por varios medios. Por ejemplo, es una sugerencia, haga lectura de una revista o libro, no necesariamente teológica,
Simplemente aquí entiendo que es el gusto por la lectura. Nada más que hemos de pensar, hermanos, tal vez esta persona, este autor está pensando en el siglo pasado, porque ahora, ¿quién ya lee? Realmente ya leen pocos. ¿O quién escucha? Ya pocos escuchan. Es más fácil, pues, prender a una serie y decir, me voy a relajar un poquito, pero en lugar de relajarse, estamos así, con los ojos sin poderlos, y los párpados poderlos cerrar, ¿no? Entonces, algo que nos relaje, ¿no? Que nos muestre más tensión o nos introduzca más tensión. También dice preferiblemente algo que no demande esfuerzo mental. Es aconsejable la lectura de una novela, una biografía. Bueno, hay quien puede descansar, no sé si a usted le pasa, hermana Aurorita, que antes de dormir, agarrar un libro, o ¿cómo se llama ahora esto de el Kindle? Para poder leer un libro, eh, pues virtual, vamos a decirlo así, ¿no? Pero leemos y no nos podemos dormir si no leemos algo, pero ya es muy raro. La mayoría de la gente no, mejor agarro el celular y veo qué serie está y que me duerma. Y no es cierto, no nos duermen las series. Estamos así, ¿no? Hasta que no se termine. Y si son adictivas, pues nos seguimos con las 40 capítulos, ¿no? Hasta el otro día. Bueno, también ayuda una caminata, un paseo. Otra vez volvemos a las actividades físicas también, ¿qué creen? La vida que nos ha tocado vivir ha sido sedentaria y en su momento con la pandemia pues no era fácil, ¿verdad? Salir, pero ahora es necesario, es útil no solamente por una cuestión de presentar este descanso físico-mental, sino también hacer ejercicio. Hay quien tendrá una caminadora, no sé, en su recámara, en cuarto de hacer ejercicios, no sé, pero también ayuda. La cosa es, decía, estar en descanso físico y mental. ¿Mm? Bueno, antes o previo al mensaje. También en esta preparación que debe tener el predicador, hablando de su persona, se debe tener un buen arreglo de su apariencia física. Claro, ahorita que estamos por Zoom, pues alguien diría, pues me pongo, ¿cómo se dice? Para los hombres, me pongo la camisa, la corbata y el saco, y abajo pues las bermudas, las chanclas. No, sí, así, sí, algún hermano me lo ha comentado que lo ha hecho así, ¿no? Pero no, eso también sería falta de respeto, ¿no? La mejor manera. Claro, como si estuviéramos en la iglesia, porque debe de ser así. Debe tener un buen arreglo de su apariencia física. Dice, un cuerpo limpio, un vestido bien arreglado, hablando de las mujeres, es decir, limpio y bien planchado, zapatos lustrados, si tiene barba rasurada, cabello bien peinado, son requisitos indispensables para el que va a ocupar ese sagrado lugar. Porque finalmente, dicen por ahí, el hábito no hace al monje, pero bien que lo viste, ¿no? Entonces necesitamos ir presentables. Este domingo me tocó, bueno, estaba predicando mi hermano Fer, pero llegó un momento que hacía tanto calor que me tuve que quitar yo el saco porque me estaba agobiando, a veces cerramos todas las ventanas, las puertas, o sea, para no oír ruidos extraños, pero a veces eso hace que se encierre, ¿no? El aire un poco también se vicie. Bueno, necesitamos tener o hacer lo necesario para, aparte de estar bien, bueno, mantener el porte, podemos decirlo así. Bueno, ahora en cuanto a los métodos para presentar el mensaje, eso tiene que ver con las maneras. Y sobre todo, dice aquí el autor, pero esto varía de acuerdo a las circunstancias. No podemos decir que hay un solo método. Más bien varía de acuerdo al ambiente, al entorno, a cómo se nos presente. Algunos predicadores han tenido éxito, y fíjense, en la lectura, otros en la recitación y otros en la improvisación. Y algunos utilizando los tres sistemas juntos. Cada uno tiene sus ventajas, sus bondades. De hecho, hermana Aurorita, usted que nos ha apoyado en lo de las lecturas, yo creo que el poder, por ejemplo, aparte de esta tarea que decimos, es un ejercicio de reflexión, el poder escuchar la palabra de Dios, pero plasmar nuestras ideas, plasmar lo que nosotros pensamos acerca de lo que leímos, yo creo que es parte de esto, ¿no? Eh, hacer una lectura, hacer
¿cómo se dice? Una redacción de aquello que hemos visto. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces hay ventaja, les decía, por ejemplo, en la lectura del mensaje. Este método consiste en escribir el contenido del sermón y luego, después de practicarlo repetidas veces, o sea, eso hay que leerlo antes, después leerlo ante la congregación. Este es un ejercicio también muy bueno, que no nos vamos a dar cuenta de sus bondades hasta que no lo practiquemos. Apenas ayer estaba recordando algunas lecturas que hice al inicio. Yo suelo enviar por cada día una oración, un mensaje que leo, bueno, yo lo leo y lo grabo para la congregación, pero leyendo las primeras intervenciones que tuve hace como 2 años, bueno, casi en inicios de la pandemia, noté algo, hermana Aurorita, oigo mi voz, oigo lo que digo, no tiene música de fondo, como se dice por ahí, para un poquito atenuar, ¿no? La cuestión de los sonidos extraños, pero me doy cuenta que sí ha cambiado el modular la voz, el emitir, la dicción incluso me ha ayudado. No digo que soy perfecto, o sea, estoy en ese proceso, pero lo comparo con hace 2 años y medio, y veo un avance. Y otra vez también viene esta parte. Escribir el contenido del sermón también nos ayuda mucho. Decía mi hermano David, y era un consejo que me daba, hermano, cuando hagas tu sermón, piensa también en los hermanos, escribe un bosquejo y hay que enviárselo a la congregación para que lo tengan de antemano. Y es algo que, por cierto, nosotros también debemos desarrollar, o en mi caso, promover para los predicadores, predicadoras. Una de las ventajas con esto es que se logra una preparación más detallada y pulida del sermón. ¿Por qué? Porque estamos pensando las ideas, las estamos reflexionando. Hacer un sermón, hermano, ahorita va más allá de un ensayo, como decimos por ahí. Es poco a poco. Les decía, hasta que no lo empecemos a hacer, nos vamos a dar cuenta de estas bondades. ¿Por qué se logra una preparación más detallada y pulida del sermón? Bueno, porque en lugar de arreglar solamente las ideas principales, como sería en un bosquejo y el plan general, también se le ofrece atención cuidadosa a la forma y lenguaje de cada pensamiento, ¿no? Esa es una de las ventajas. Más adelante, por eso mismo, este método demanda más trabajo. Y hermanos, hablando de como siervos o siervas, hay que hacer un trabajo mayor. Yo sé, habrá hermanas que me dicen, hermano, me cuesta mucho trabajo redactar algunas ideas, escribir. Porque aparte de escribir, no solamente se trata de escribir, hermana Aurorita, sino que hablando de la gramática, de la sintaxis, del orden de las ideas, pues tenemos que ser ordenados precisamente. No estamos escribiendo un libro, pero ¿cómo nos ayudaría, Por eso este método demanda más trabajo, pero es necesario. Y yo diría no solamente para los predicadores que ya, como dicen por ahí, se las saben todas, que es cuando improvisan. No. Es iniciar, es un buen método desde inicio a fin, digamos, desde que vamos iniciando como predicadores, predicadoras, para presentar el mensaje, pero de inicio deberíamos tomarlo todos. Así, un sermón que dura unos 20 minutos requiere alrededor de unas 9 páginas escritas. Ahí dice, a máquina, a doble espacio, en este caso en computadora, en un procesador de texto. Y es una lectura a ritmo normal. Ocupa 2 minutos y medio por hoja. Entonces, hermanos, imagínense, si son 40 minutos, necesitamos, pues fácil, unas 20 páginas, ¿no? Si es que lo leyéramos así, que también es una virtud, una proeza, que alguien prepare algo escrito y que lo pueda leer, pero lo pueda leer de la manera articulada, que le dé sentido también a la congregación, porque a veces digo, no sé si les ha pasado, es como cuando las mamás le leían a los niños pequeños. Una cosa es ponerles también la intención cuando, tipo cuentacuentos, y entonces, y Caperucita Roja, viendo al lobo, se espantó y dijo, no, pues ahí, qué emoción, ¿no? Pero si trasladamos, no digo que la palabra de Dios sea eso, ¿no? Como un cuentacuentos, pero hay que ponerle también el sentido. Entonces, y cuando el Señor Jesús vio y las olas estuvieron, estamos leyendo, ¿no? Entonces, le ponemos, la gente está, me recuerda mucho al hermano David Ochoa, como predicaba. Por eso, un sermón que dura unos 20 minutos requiere alrededor de unas 9 páginas escritas, y de ahí el trabajo, ¿no? O sea, ¿cómo? Si apenas
Le escribo algo a mi mamá o a mi papá, es más, ni le escribo, ¿no? Casi la mayoría con mensaje de voz. Bueno, una vez escrito el primer borrador, se pueden corregir, fíjense, las posibles faltas gramaticales, que mucha falta nos hace también eso, y buscar las mejores frases para decir precisamente lo que se piensa. Debería de bastar, hermana Aurorita, un mes, ¿no? En la preparación de un sermón, ¿cómo ve? ¿O es mucho o poco tiempo? No sé qué le parezca. Que por cierto, ya no les he Pues dicho. depende del predicador, hermano, Usted, de la experiencia. bueno, eso sí, pero por ejemplo, un mes será suficiente para hacer un escrito de unas, ¿qué le gusta? Unas 20 páginas. Si lo hacemos desde el día uno, sí. Si es un mes, casi una página por día y empezar a pensar las ideas, ¿no? E incluso aquí vienen también la cuestión del uso de ilustraciones. En fin, hay varias cosas por hacer. Y una de las cosas que nos facilita, hermana Aurorita, y es lo que después voy a compartir, precisamente es ya los programas digitales o las bibliotecas digitales. Eso nos va a facilitar, nada más que como todo, necesitamos saberlas manejar. Es como el procesador de texto. Yo cuando empecé a utilizar una computadora, una escuela que me daban informática en la Unitec, pues yo de repente, primero no tenía computadora. Entonces lo primero que tuve que hacer era conseguirme una computadora. Por ahí me conseguí una primera computadora básica, hoy lo veo así como, de hecho, una computadora ahí en la memoria, ahora caben precisamente en una memoria de estas, no en una USB. Pero hoy ya están más avanzados y para usar el procesador de texto, ponerle título, negrita, subrayado, destacar una cita, ponerle, en fin, todo lo que implica, pues es un aprendizaje y hay que incluso hasta tomar cursos, ¿no? Entonces, el escrito como primer borrador se pueden corregir las posibles faltas gramaticales y buscar las mejores frases, ¿no? Para decir precisamente lo que se piensa. Y también para presentar, bueno, ayuda, cuando escribimos nuestro sermón, ayuda en su momento, dice, la elegancia del lenguaje se puede perfeccionar y pulir, pues hay tiempo suficiente. Es por esto que algunos predicadores recomiendan este método, principalmente para presentar ante un público o unas personas de vasta educación. Claro, sin ser pretenciosos en su momento, hermanos, digo, no es lo mismo a veces predicar en provincia que en una iglesia, digamos, de ciudad o citadina, como se dice, pero la preparación debe de ser también muy pulcra, muy, que nos demos a entender, ¿no? Sin a veces tantas palabras rebuscadas, que a veces también nos ayudan, no crean, algunas palabras que podemos mencionar. ¿Cómo decía esta palabra, hermana, que en lontananza? ¿Sí era lontananza? No me recuerdo. Sí, lontananza. Y otras palabras que menciona la Biblia, que por cierto, nunca, o sea, cuando predicamos las mencionaremos, pero nunca aclaramos el sentido. Cuando aclaramos lo que significa esa palabra, pues nos resulta más significativa, ¿no? Entonces, de principio, métodos para presentar el mensaje, en esta lectura del mensaje, en poderlo escribir, ya lleva varias ventajas, les decía. Yo digo que esto lo tenemos que hacer sí o sí. No nos podemos pasar al de el método de la improvisación, pero a veces parece que partimos de ese método y después lo demás. Bueno, también, número dos, desarrolla la capacidad de escribir. El predicador o predicadora que practica la redacción pule su estilo, mejora su lenguaje y desarrolla la capacidad de pensar con mayor precisión. Por eso yo digo, hermana Aurorita, las tareas que nos dejan nos ayudan a eso. Sí tenemos que pensar, a veces sí tenemos la idea, ¿no? Bueno, voy a poner esto, voy a poner en concreto. No, nos debe de ayudar para mejorar el lenguaje y desarrollar la capacidad de pensar con mayor precisión lo que queremos decir. Uh-huh. Es muy útil y a veces de urgente necesidad de nuestros días que cada predicador, predicadora sepa escribir correctamente. Eso es, lo puse en rojo, eso es importantísimo, es vital. Muchos no saben hacerlo porque casi nunca lo han practicado o nunca lo practican. Entonces, hermanos, hermanas, no espere que un ángel del cielo y diga, te voy a conseguir una computadora y tú nada más me dictas
y yo tomo tu mensaje, ¿no? ¿Verdad? En todo caso, consiga una grabadora de voz, así como la que tengo aquí. Grabe su voz y después vierta sus ideas, hermanos, hermanas. Hágalo. Bueno, si no lo tiene su teléfono celular y también tiene grabadora de voz. Hay hasta programas, hermana Aurorita, que nada más va hablando y van escribiendo ellos solitos, ¿no? Así, ya nada más hay que corregir una que otra frase, comas y todo eso. Ya hasta los hay así, pero yo prefiero la verdad escribir. A mí se me facilita. Bueno, así lo tuve que hacer. Bueno, más adelante también el poder dar lectura al mensaje siendo escrito proporciona más confianza. Es una ventaja. ¿Mm? Porque cuando se tiene un sermón escrito, desaparecen en gran parte esta desconfianza. Cuando estamos nerviosos o con desconfianza es porque no sabemos lo que vamos a decir, porque no hemos preparado bien lo que tenemos que comentar, compartir. Por eso también cuando ya lo tenemos escrito, dice, no se tiene que pensar improvisadamente, pues tiene todo escrito delante de sí. Llevamos nuestros documentos impresos, buena letra. Hay alguien que lo pone de 10, de 12, no, hay que ponerlo de 14, 16 para que lo veamos bien. Lo importante es que lea clara y correctamente. Ahorita no está mi hermana Stephanie, pero tuvo una participación, dijo, escribió, ¿no? Y le creo, escribió su testimonio, pero, ay, por la emoción, pues de repente así como que le entraba la emoción y decía una ostra por cosa, ¿no? Una cosa por otra. Es el lapsus lingue que se le llama. Entonces, ahí hay que guardar, y yo sé, nos da emoción. Por cierto, hermana Aurorita está invitada, ¿eh? Así como va, escribe y con calma, sin apresuramiento. El tiempo no les he limitado en tiempo. Entonces, es importante que lea clara y correctamente. ¿Cómo vamos a perfeccionar esto, hermanos, hermanas? Si estuviéramos en una clase de música con nuestro hermano Sabdiel, nos empezaría primero a enseñar a vocalizar, ¿no? Ah, y no sé qué tanto para nuestra voz, para que también ejercicios de respiración, que con un globo, que respirar, exhalar, respirar, exhalar, así, ¿no? En calma. Lo tenemos que hacer. Hay otras maneras también en cuanto a homilética, por ejemplo, para la dicción, que tiene que ver con aprenderse o leer trabalenguas, ¿no? Hay alguien que incluso dice, nos decía en homilética un maestro, póngase un lápiz debajo de la lengua, ¿no? Bueno, claro, debe ser desinfectado y todo, o algo, una paleta, bueno, un palito de paleta y trate, ¿no? De repetir los trabalenguas. Ay, qué difícil, pero no ayuda, porque en serio, también como nuestra lengua, digamos, la manera como articulamos, utilizamos muy pocas palabras, ¿no? Se ha dicho a veces que como mexicanos, como no leemos y el manejo de palabras, pues se reducen a máximo 10, 20 palabras en todo el día. Y casi la mayoría son groserías, ¿no? De los que no son, casi todas son groserías, ¿no? Pero hablar articuladamente, pensar las palabras. ¿Qué dice la mamá? Bueno, oye, ¿qué es en su día? Al hijo o la hija. Tráeme el DS que dejé sobre la desa. El DS que está sobre el DS o la desa, ¿no? No, ¿qué pasó? Primero, para hablar correctamente, pues hay que también tener un acervo, como hacemos, cultural, pues la lectura. 4, también puede predicarse otra vez la ventaja cuando se está en la lectura del mensaje, el sermón escrito, puede predicarse otra vez y no requiere nuevamente de una preparación completa. Nada más hay que adecuarla a las circunstancias. Bueno, más adelante. En cuanto a la preparación del sermón, todavía estamos en los métodos para presentar el mensaje, la recitación del sermón. Ya va un poco más allá. Al igual que el método anterior, también exige que se escriba todo el contenido del mensaje. Hagan de cuenta, lo que ya hicimos antes, más hay que memorizarlo para luego pronunciarlo. Yo no sé cómo esté su memoria, hermana Aurorita, o mis hermanos, mi hermana Aurora, nuestro hermano Adrián Verano, que creo que en general tienen buena memoria. Pero imagínense si a veces de un sermón de 20 minutos o 9 páginas,
de un sermón de 40 minutos, debe ser difícil, ¿no? Si hablé a veces también de la misma palabra, el Salmo 23, bueno, se nos sabemos de memoria, el Salmo número 1, u otro Salmo, el Salmo 119, pues mucho más grande. Creo que sería difícil, ¿no? Aprenderse, pero sí se puede aprender. Hay que hacer el ejercicio de memorizar. De hecho, eso también nos ayudaría, hermanos, hermanas, para la cuestión de cuando avancemos en edad, tener más fresco, pues todo. Entonces, a lo mejor alguien dirá, hermano, a mí no se me da memorizar. Si es que no lo he intentado tampoco. A veces nos memorizamos lo que nos importa. ¿Cómo se llama ese artista? ¿Cómo se llama esa película? Hay quien de películas, alguien me dice todos los del reparto, acto tal, con tal, y ay, se llamaba de tal manera, y, híjoles. Y yo no me acuerdo de los nombres, ahora ya un poco se me ha dado por ver quiénes son los actores que actúan en esa película, en esa serie, pues un poquito para conocer, ¿no? Porque luego a veces también como mente fotográfica no tengo, entonces, pero los veo y digo, ah, este ya lo vi, este ya lo conozco. Bueno, o sea, hay personas que memorizan todo, ¿no? Hasta la trama. ¿Y por qué no de la palabra? Bueno, en la recitación del sermón también se desarrolla en el predicador la capacidad de memorizar. La mente se irá entrenando y también nos ayuda, le decía, esta cuestión con la edad. La práctica de memorizar es algo que pocas personas toman en cuenta, pero una mente bien entrenada en este aspecto puede acumular fácilmente muchos datos de interés. Y yo diría aquí, hermanos, hermanas, a los que son predicadores, predicadoras, en su momento, de lo mismo que hemos compartido de la palabra, sean ilustraciones, sean en el contenido del sermón, en los textos o en los pasajes, en su momento, pues como dice la palabra, el Espíritu Santo, aparte de conducirnos a toda verdad, nos recordará las cosas, pero ¿cuáles cosas? Las que hemos aprendido y las que hemos memorizado. Y sí es así, hermanos, en una situación de consejería que la vamos a tener, vamos a recordar incluso hasta las ilustraciones como nos la presentaban. Y va a ser también de bendición, porque no solamente al predicar, compartimos también cuando platicamos incluso con personas, como decimos a veces con los amigos, ¿no? ¿Qué otra cosa en la recitación del sermón? Bueno, permite una comunicación más directa. ¿Por qué? Porque ya no estamos con las hojas así, sino está nuestra vista al frente, con los ojos fijos en las personas. En cambio, este método permite relacionarse directamente con los oyentes todo el tiempo. Y algo que también es muy importante, lo veo a veces con el público, el entorno, no sé si se ha dado cuenta, hermana Aurorita, mi hermano David tenía esa característica. Eh, de hecho, creo que no utilizaba bosquejos, que yo me recuerde no utilizaba bosquejos. Sí utilizaba la Biblia, e iba leyendo, como dice Isaías, un poquito aquí, un poquito allá, pero tenía mayormente vamos a decir, el control dirigido hacia las personas. Y entonces en su momento también podría dar este énfasis o estos cambios, ¿no? Aparte de relacionarse directamente con los oyentes, el poder ver los rostros también nos ayudaba para poder mantener la atención, pero también hablar la palabra más directamente. Ya no decíamos nombres, pero eso eh, atraía la atención. Bueno, más adelante. Ahora, en cuanto a la improvisación del mensaje, ¿se puede improvisar un mensaje de la palabra de Dios? Sí, hace tiempo mi hermano David sí me decía, bueno, sí se puede improvisar siempre y cuando nos hayamos preparado antes, no de momento. Y a veces puede ser que sea improvisado. Eh, por ejemplo, no sé si, bueno, después estará viendo ¿cómo se dice? Esta grabación mi hermano Fer. Me comentaba hermana Aurorita que no había predicado un sermón fúnebre, que nunca había participado en una cuestión de sermón fúnebre. Ahí está Fer, hermano. Ah, sí, ahí está. Bueno, como nada más la veo a usted, hermana, no veo a todos los demás, pero me comentaba eso, hermano, entonces, hermano Fer, que estaba en una, pero me llamó la atención porque, ¿qué cree? A veces son de los que, bueno, no es que queramos que participar en muchos servicios fúnebres, pero debemos estar preparados, ¿no? A veces nos dicen, no que demos un mensaje sin una lectura o que demos unas palabras de aliento. Ujú. Entonces, pues de alguna manera es una improvisación, pero
tenemos un contenido, una lectura, algo que hemos tenido con antelación y que nos ayuda. El predicador dice aquí, tiene que redactar únicamente la introducción y la conclusión. Bueno, se recomienda y creo que es importante. Ok, voy a improvisar el mensaje. De repente me dicen, y sí, se acostumbraba mucho en la iglesia pentecostal. Bueno, ahora que nos visita tal hermano, y como vemos que viene con su esposa, lo vamos a pasar a predicar. No le pedían permiso, lo pasaban. No era un saludo, era, le toca predicar. En Hidalgo pasa que, hermana Aurorita, se llama el Templo del Buen Pastor, pero yo digo en broma, perdón por esa broma, le digo, el buen pastor no tiene pastor. O sea, hablando, humanamente hablando. La iglesia se llama el buen pastor, pero no tiene pastor, imagínense. Bueno, entonces al no tener pastor no hay quien coordine. Hay obreros, pero luego no quieren pasar porque dicen, porque aparte de la gran responsabilidad, dicen, ¿y ahora qué les predico? ¿No? Y entonces ponen a predicar que a la hermana, la ama de casa, no es porque esté mal, pero es un ejemplo, ponen a predicar a la persona nueva, o sea, todos tienen que pasar para poderse distribuir la carga de la enseñanza y la predicación, todo lo distribuyen. No es que sean demócratas, ¿verdad? Sino es que no hay. El problema es que muchos de ellos ni siquiera han leído la Biblia, entonces, ¿de qué predican? ¿De qué hablan? Y hay unos que hablan incluso hasta pues herejías, literalmente. Bueno, cuando vamos como invitados, eh, normalmente nos ven ahí, hermano, antes puede pasar a predicar, ¿no? Pero ¿a quién le tocaba predicar? No, es que no se ha preparado. Y es a 2 horas, hermana, 2 horas del culto, me dicen hermanos. Entonces yo, como ya sé, yo a manera de agradecimiento a esa congregación, porque sí estamos agradecidos con ellas porque ahí estaba mi papá, pues le digo, pues adelante lo vamos a hacer. Pero a veces sí, hasta uno lo piensa, ¿por qué? ¿Por qué se hace tan improvisadamente todo? Iglesia Pentecostal, todo, las alabanzas ahí, todo se decide ahí, ¿no? Pero bueno, pero en el caso de un sermón, se anotan estas divisiones principales, la introducción, la conclusión, de principio a fin, perdón, y en cuanto al resto del sermón, solo se anotan las divisiones principales, un bosquejo, que incluyen las ideas básicas, así como las anotaciones de las ilustraciones que se va a utilizar. Previamente, entonces, yo ya conozco estas ilustraciones, ¿no? Todo podrá estar incluido en una sola hoja de papel. Eso es si nos piden, ¿no? Que preparemos un sermón. De hecho, así pasa con los cultos también de servicios fúnebres. Nos tenemos que poner de acuerdo en ese momento, pero más o menos tenemos la idea de qué es lo que va a hacer. Al presentar esto, la improvisación del mensaje se ejercita al predicador a pensar improvisadamente. Pero yo decía improvisadamente no quiere decir descuidadamente, porque ya hay un antecedente, una preparación. Ok. Adelante, también esta improvisación permite una comunicación más directa y eficaz. No dependemos de unas hojas porque no las escribimos en ese momento, solamente tenemos un bosquejo. Entonces, se tiene la libertad de mirar al público y estar presente en una especie de diálogo con él. Yo digo que la preparación, así como nos lo presenta aquí, es esta. Escribir todo el sermón de inicio a fin, todo, introducción, cuerpo del sermón, incluso ahí las ilustraciones, referirlas, la conclusión, todo escrito. Ese será como el primera tarea del predicador, de la predicadora. No está ahorita, bueno, sí está por ahí mi hermano Adrián Verano, espero que después mi hermana Stephanie. Lo ideal es escribir todo el bosquejo, decía mi hermano David, incluso si por ahí sucede que hay también hay que anotarlo, ¿no? En ese momento, o tomar un poquito de agua, ¿no? Bueno, eso ya es exagerado, pero así debería de ser. Aquí un chiste, dirían algunos. Bueno, número 3, permite emplear los bosquejos repetidas veces cuando se improvisa. Cuando se tiene de antemano un bosquejo, el complemento, el relleno, aunque dice aquí el relleno del mismo, puede adaptarse al tipo de público que en determinada ocasión se tiene. Para eso también se tiene que hacer como un tipo, uno le llaman el semillero homilético, archivar nuestros sermones, nuestros bosquejos, e incluso se pueden ir mejorando con el tiempo.
Sí, porque a veces decimos, ay, esta idea no la consideré. Creo que sería importante ponerlas aquí. Dice, y sin embargo, cada nueva presentación requiere nuevo tiempo de estudio y de oración. Eso sí no se puede obviar. El estudio y la oración. Yo diría la actualización de todo eso. La oración, un momento importante. Ahora vamos, he ido un poco rápido, pero vamos ahora al uso de la voz. Qué importante es la voz, hermanos, hermanas. ¿Se han escuchado cómo predican? Hermana, ahorita se ha escuchado. ¿Disfruta su voz? Yo digo que sí, ¿no? Se me duermo con mi voz. No. Hermano Fer, ¿se ha escuchado? Bueno, No espero que sí. me, no me gusta escucharme, pero a veces sí. No, sí, hermano. Le voy a decir por qué. Le digo, cuando nos escuchamos, de hecho voy a hacer el siguiente ejercicio. eh, bueno, ya a partir de las próximas predicaciones. Voy a estar enviando su audio. El video lo subo, ¿no? A YouTube. Pero para que vayan escuchando su voz, para que vayan escuchando la dicción. O sea, ustedes van a ser sus propios críticos. Pero también para mejorar, la idea es no criticar, sino mejorar. Ujú. Porque el uso de la voz también es muy importante. La voz para el predicador es el principal medio para comunicarse, porque por medio de la voz podemos expresar sorpresa, alegría, tristeza, disgusto y otros estados emocionales. Por lo tanto, es bueno considerar las cualidades que se deben reunir. Hay veces, me acuerdo, no sé si usted también se recuerda, hermano Fer, hermana Aurorita, que el hermano David Ochoa normalmente en los sermones que predicaban nos la pasábamos riendo, riendo, riendo. Así, me acuerdo que alguna vez utilizó un ejemplo de unos novios, sí, de unos esposos recién casados, los novios que fueron esposos recién casados, y hablaban de cómo se demostraban amor, ¿no? Y ay, amor, prueba el cafecito, pero no le puse azúcar, no, nada más con que lo pruebes ya se va a endulzar, y ay, que no sé qué, palabras y nos llevaba a reírnos, ¿no? Pero ya al final del sermón creo, daba una aplicación que después de estar así muy alegres, se ponía así como, ay, para meditar como cabizbajos, como diciendo, híjoles, creo que nosotros también la regamos aquí, en fin. Entonces, bueno, él tenía esa cualidad, ¿no? Nos transportaba a escenarios con su voz, con sus expresiones, con sus ademanes. Y aparte que era muy amoroso, muy cariñoso el hermano David Ochoa. De mi hermano David, lo que yo más recuerdo es que nos hacía pensar. Cuando nos mostraba una lectura, o sea, nos decía, por ejemplo, la vida en Éxodo, ¿no? La historia de la vida cristiana en el Éxodo. Y luego de darnos los significados y todo eso, las aplicaciones, pues la verdad es que nos hacía mucho pensar y sí nos confrontaba. O sea, era una cuestión también intelectual. Y yo no sé ustedes, pero por eso yo creo que a muchos nos gustaba cómo predicaba el hermano David García, eh, porque nos enseñaba la palabra como debe de ser, no para entretenernos, no para pasar el tiempo, sino para introyectarla, para que nosotros la aprendamos, que esa es la palabra, es apropiarnos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de también de hacer con la congregación, verdad? Entonces, nuestra voz es el medio principal para comunicarnos. Por ello debe de ser clara, bueno, inciso A, debe ser clara. Ujú. Ahí tendría que ver con la dicción, el tiempo, la pausa, los momentos emotivos. Y es algo que en lo particular yo he estado aprendiendo con el tiempo, porque no es que seamos perfectos, tenemos que irlo perfeccionando. Ujú. No es tiempo perdido. Por eso se nos habla también de la respiración. Otra vez, hay que mantener una correcta respiración y a veces es también lo que nos acontece. No sé si les pasa, por ejemplo, ahorita me recuerdo del testimonio de mi hermana Dulce, ella lo dijo, y ella dice, por ejemplo, que tiende a platicar mucho, y es cierto, la plática de la hermana Dulce es, y no es porque sea mala persona, como decimos por ahí, no es de que nos hable de otra persona, no, no, habla de sí misma, pero lo habla con una cuestión así natural, incluso yo lo noté también en su testimonio, parte lo llevaba escrito, pero también parte lo improvisó, digamos, pero si se dan cuenta, habla con naturalidad. Y es lo que tienen algunas personas. Mi hermana Gaby Jauregui, ¿se acuerdan?
ella también tenía esta presión, tenía una buena voz, una bonita voz, tenía dicción, y también al hablar o al platicar, pues, como se dice, se daba su tiempo, sus pausas, ¿no? En la predicación, claro, no es una plática tal cual, pero de alguna manera, si podemos hablar, comunicar a través de este diálogo que a veces hacemos con el grupo, con otra persona que está enfrente, pues lo podemos hacer también en la predicación. Por eso hay que mantener una correcta respiración. De lo contrario, habrá tonos chillones y ásperos. Por eso, hermano Fer, a veces no nos gusta nuestra voz, porque de hecho para nosotros en nuestros oídos resulta desconocida, ¿no? Como que, ay, ¿a poco así hablo? Además, muy pronto se sentirá fatigado de la garganta el predicador al no tener esta respiración. El hecho es que para hablar fuerte o en voz alta, al no saber usar correctamente la respiración, diría el hermano Sabdiel, el diafragma, se esfuerza demasiado la garganta y pronto vienen los dolores y con ello la pérdida de la voz. Para evitar esto hay que mantener la garganta relajada y bien abierta, permitiendo que el aire salga libremente a través de ella. Ejercicios de respiración. Hay que buscarlos, estos ejercicios. Bueno, por ejemplo, algunos de estos ejercicios dice aquí, provoque el bostezo repetidas veces. Se abre bien la mandíbula. En medio de él empieza a producir vocales. A, E. También se puede acostar boca arriba y respirar profundamente, pero esto no lo haga en el culto, esto tiene que ser en su casa, ¿no? Bueno, se observará que las costillas ceden lentamente, permitiendo que se llegue a la amplitud de la caja torácica. Luego es conveniente sostener por un tiempo un determinado el aire, perdón, y a medida que sale lentamente, comenzar a contar 1, 2, 3, 4, etcétera. También se pueden repetir frases mientras se va soltando lentamente el aire. Por ejemplo, aquí nos piden hacer un ejercicio. Dice, además se recomienda respirar profundo. Y mientras se va soltando lentamente el aire, se lee el Salmo 1. Entonces, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Bueno, ahí ya tomé aire. Pero así, igual que el Salmo 23, dice, haga eso. Jehová es mi pastor. Dice, lógicamente, dice con la práctica, a veces el aire alcanzará para leerlo todo, pero al principio casi no. Como que se va a entrecortar, pero hay que hacer este ejercicio, hermanos, hermanas. Ahora, la articulación. Este segundo principio es importante para una voz clara o pronunciación de palabras. Otra vez digo, lo que a mí me ha ayudado han sido los audios, el poder leer. Yo creo que debemos de practicar la lectura en voz alta, hermanos, hermanas. Hay que practicar la lectura en voz alta. Muchas personas tienen problemas para pronunciar correctamente las palabras. A veces como todo se nos viene a la mente y nos pasa, hermano Fer, a mí me pasaba mucho. Yo tenía la idea, tenía las palabras, pero quería todo presentarlo y entonces me atropellaba, ¿no? Con la voz, así como quería que sacaran todas las palabras al mismo tiempo. No, hay que dar tiempo. Para adquirir una buena articulación de las palabras se recomienda ejercitar el trabalenguas, otra vez, un trabalenguas. Luego dice aquí algunos, pero no los veo. Practique leyendo lentamente al principio. Están abajo, pero pronunciando cada letra con claridad y en especial las vocales. Hermana Aurorita, por favor, el primero. Bueno, mi hermano Fer, no se lo voy a complicar no, hermana Aurorita le puedo pedir el B y yo sé que lo va a lograr. Hermano Fer, el primero. ¿Quién está ahí, hermano Adrián? Si nos puede leer el número C, donde dice Paco Peco. Primero mi hermano Fer y luego mi hermana Aurorita. ¿Sí lo pueden ver o no? Se los pongo más grande. Ay, creo que se lo puse demasiado grande. Ok, aquí está. A Juan. ¿Qué? ¿Creo? Sí, por Juan favor. Crima, a Juan Crima le dio grima al quemarse ayer con crema.
Si la comes por encima y tienes razón su lema, mucha crema, mucha grima. Gracias, mi hermana Aurorita. Sí, nada más si lo sube es, ajá. Tras 3 tragos y otros 3, y otros 3, tras los 3 tragos, trato y trago con estragos, trepo intrépido al través, travesuras de entremés, trámpolas, tramo y tragón, 33 tragos de ron, tras trozos de trucha extremo, tris, tres, tres, los truene, tron, trin, tran, trun, torron, tron. Ok, como diría el hermano David, ¿qué dijo? Bueno, ese está bien, excelente. Esa es una a lectura normal. Ahorita vamos a un poquito más rápido. Mi hermano Adrián Verano, si está por ahí, o quién está por ahí que no. Sí, sí, hermano. Adelante, por Pero favor. ¿me lo puede Paco. poner un poco más pequeño? Ah, más pequeño, ok, sí. Un poquito. Es que se sale de mi pantalla. Ahí se Gracias. ve. Ah, a Es ver. esta. Es esta, o lo pongo más grande. Ahí está bien, hermano. Muchas gracias. Dice, Paco Peco, chico rico, insultaba como un loco a su tío Federico y este le dijo, Paco Peco, poco pido. Ok. Ahora un poco más rápido. Aumente la velocidad. Paco Peco, chico rico, insultaba como un loco a su tío Federico y este le dijo, Paco Peco, poco pido. Ahora más rápido todavía. Lo más rápido que pueda. Ok. Paco Peco, chico rico, insultaba como un loco a su tío Federico y este le dijo, Paco Peco, poco pido. Ah, ok. Siento que me faltó una. Ah, ok. Mi hermana Aurorita, esto en azul, pero como dicen por ahí, a máxima de velocidad. Tras 3 tragos y otros 3 y otros 3, tras los 3 tragos, trato y trago con estragos, trepo intrépido a través, travesuras de entremés, trámpolas, tramo y tragón, 33 tragos de ron, tras trozos de trucha extremo, tris, tres, tres, los truene, tron, trin, tran, trun, torron, tron. Ok. Hermano Fer, ¿usted podría intentar esto a la velocidad un poco más rápido? No lo escucho, pero no lo veo tampoco. A Juan Grima le dio grima al quemarse ayer con crema. Si la comes por encima y tienes razón su lema, mucha crema, mucha grima. Ok. Gracias, hermano. Ven, ya es diferente cuando conocemos un poco, ¿no? Claro, si a mí me dicen leer, ahorita está también un poco complicado. Bueno, dice, practique estos ejercicios y yo diría otras rimas, otros semejantes diariamente hasta que se adquiera claridad. No se olvide de pronunciar claramente cada letra y en especial las vocales. Hermanos, hermanas, practiquen la lectura en voz alta de la Biblia, de un libro, de un cuentacuentos. Si dice el hermano Fer, no me quiere escuchar la hermana Aurorita, bueno, pues váyase al baño, la hermana Aurorita igual. Pero yo digo que se pueden escuchar para mejorarse. Ajá. Bueno, ahora, inciso B, hablando del uso de la voz, aparte de ser clara, debe adaptarse a cada lugar. Y eso tiene que ver con la sonoridad, ¿no? Si el local o el templo es pequeño, es preferible hablar suavemente. Bueno, ahí tendríamos, por ejemplo, cuando nos ponen micrófono, hay que saber microfonear, como dicen por ahí, pero hay que preguntar con los músicos, ¿no? De lo contrario, se corre el peligro de lastimar los oídos de los oyentes. Ay, en las iglesias pentecostales, hermanos, no tienen respeto a nuestros oídos. Aparte de la música, lo ponen a todo volumen como si estuvieran sordos. Bueno, estuviéramos nosotros sordos y no. Lo que me ha agradado, por ejemplo, en su momento la familia García, cuando participaba mi hermano Aarón, mi hermano Moisés, luego ahorita la familia Díaz, pues no le subían mucho el volumen así de que se escuchara, ¿no? Sino que fuera entendible los cantos también. Bueno, hablar fuerte no quiere decir gritar. Más que gritar o forzar la garganta, hay que saber enviar la voz hasta la última persona que está en el recinto. En el sepelio se nos facilitó un micrófono, creo que se ayudó mucho, pero sí pudimos, de repente yo bajaba el micrófono y casi no se escuchaba. Entonces les decía, hay que aprender también a hacer eso. Bueno, ok.
Para obtener una voz que sin demasiado esfuerzo alcance la mayor extensión, hay que cultivar lo que se llama la resonancia. Esto se consigue haciendo que los sonidos se proyecten hacia las cavidades naturales del cráneo que están en contacto con la garganta, impulsando el sonido hacia el velo del paladar, o sea, pronuncia la M abriendo la boca a intervalos. Se puede hacer lo mismo con los siguientes sonidos. Sam, mam, en fin, ¿no? Luego también se pueden repetir alternadamente con las vocales mini, mana, mene, ama, seme, etc. Ahora, en el uso de la voz, se debe usar la variedad. Una voz monótona, o sea, en un mismo tono todo el tiempo, cansa a los oyentes, y más si es después de 20 minutos. No siempre se pone énfasis en una palabra levantando el tono de voz. El énfasis se puede dar también hablando lentamente, con rapidez o por medio de un corto silencio. Entonces, en la predicación, según el énfasis que se necesite, se debe aumentar o reducir ya sea el volumen o la rapidez de la voz y las palabras. Y yo creo que aquí ayuda el poder hacer anotaciones a nuestro escrito, ya sea con el procesador de texto, subrayar en color, bueno, los que tienen facilidad de tener impresora a color o tienen en sus dispositivos en el teléfono celular la hoja o lo que van a decir, pero normalmente se les recomienda que sea impreso, sino pues con hacerse auxiliar de colores para destacar donde queremos ya sea levantar la voz, hacer esa pausa, ese silencio o hacer ese énfasis que se necesita, ¿no? Y otra recomendación en el uso de la voz, debe ser natural. Jamás se debe tratar de demostrar la elocuencia usando un determinado tono afectado, creyendo que existiera un tono ministerial. Ahora, hermanos, por favor, tomen su Biblia y vamos o sea, a veces sí, una cosa es lo formal, lo solemne que podemos llevar a hacer en un culto, que se entiende, pero también hay que hacerlo de manera natural. Es preferible usar el mismo estilo de voz que se emplea en la conversación corriente. Es la recomendación. Claro, debemos de también elevar nuestro nivel, ¿verdad? Los ademanes, finalmente en esto del uso de cómo utilizar nuestro cuerpo. Aquí se incluyen todos los movimientos adecuados del cuerpo. Este es otro importante medio de comunicación, en este caso la expresión del rostro. Nosotros podemos decir una verdad, como dice, avasalladora, pero si nuestro rostro no demuestra aquello que queremos comunicar, pues va a ser difícil que la congregación lo acepte. Bien puede ser amor, odio, compasión, venganza, vergüenza, angustia. En el mensaje, todo esto puede ser expresado, ya sea al relatar las ilustraciones o al expresar un pensamiento. A veces los silencios nos ayudan, ¿no? Para hacer énfasis. A veces el hacer un ademán también llama la atención. De ahí procede la importancia de establecer pleno contacto entre los ojos del predicador y de los oyentes. Lo mismo puede decirse en cuanto a la expresión del resto de la cara. La sonrisa, seriedad, angustia, todo ello contribuye para mantener la atención. Pero es necesario que tales ademanes vayan en armonía con los pensamientos expresados. Sería incorrecto sonreír al estar hablando de la seriedad del pecado o del castigo eterno, a menos que lo queramos ver como algo irónico, ¿no? O demostrar angustia al hablar de la paz y tranquilidad que proporciona el vivir en el Evangelio. Estas son algunas decíamos, hablando de los ademanes, también la posición del cuerpo, el movimiento de las manos, la inclinación, los movimientos del cuerpo, pueden ayudar a expresar mejor una verdad, pero es difícil dar una regla fija de cómo debe ejecutarse cada una de estas acciones. Bueno, el uso de las manos, cada movimiento debe estar en armonía con algo que se desea decir. Los movimientos carentes de objeto alguno en lugar de ayudar distraen a los oyentes. He notado que ahora algunos, sobre todo los políticos, las cámaras enfocan más su rostro cuando están en tribuna, a veces utilizan las manos, pero hay otros que mejor prefieren tenerlas así, como entrecruzados los dedos, ¿verdad?
Muchas veces se golpea fuertemente el púlpito al poner énfasis en una verdad. Sin embargo, no es de buen gusto hacerlo. Mientras no se ocupen las manos para un ademán, es preferible que permanezcan en quietud. Es mal visto mantener las manos en los bolsillos o utilizarlas para jugar con los botones, las llaves, los bigotes, las orejas o cualquier otro objeto, sobre todo si no son nuestros, ¿no? Claro, hablando de los nuestros. Ok, bueno. Todas son estas reglas, pues homiléticas o recomendaciones, hermanos. Fueron arduas y hay que estarlas repasando. Yo creo que esto nos ayuda. Tendríamos que hacer un taller también para este tipo de ejercicios homiléticos. De hecho, no sé si le tocó a hermana Aurorita, hermano Fer, había un taller de homilética que cuando ya se terminaba pues sí, un primer curso de homilética, al final teníamos que presentar un mensaje y era lo que le llamaban la capilla del seminario presbiteriano, que por cierto muy bonita, ¿no? La capilla. Y teníamos que presentar el mensaje, 20 minutos, y pero pues imponía, y muchos nervios. En el caso del libro de Esther, hay un libro programado en Logos. De hecho, voy a imprimir también algunos otros para acercárselos. Ya mi hermano Adrián creo que lo tiene, pero si no, pues lo vuelvo a imprimir. Y lo vamos a hacer por lo menos por 3 meses, ¿no? 3 meses, para que no en 3 meses vamos a ver todo el libro de Esther. A lo mejor vemos apenas si parte del capítulo 1. Son pocos capítulos, si no me recuerdo son 12. Bueno, son pocos capítulos del libro de Esther. Pero ya hablando de cuando nos introducimos a las nociones del hebreo bíblico, ya el primer versículo, Vayhi, Bimei, bueno, todo lo que viene a continuación. Nos lo tenemos que aprender de memoria en español, hermanos, es la primera recomendación, por lo menos del 1 al 3. Y sucedió en los días de Asuero. El Asuero que reinó desde Etiopía hasta la India, sobre 120 provincias. Porque si no sabemos de gramática, cuando yo les diga en hebreo, inicia en español, y sucedió, y en hebreo, Vayhi. Y entonces vamos a entender un poco más. Vayhi se refiere y sucedió, ¿no? O sea, hay una correspondencia. Claro, a veces no es la traducción literal. Es más, hay veces que ni siquiera se pueden traducir palabras, se omiten, digamos, en el español, o se complementan, se sazonan, como diría el hermano David. Entonces, de estas 2 semanas, lo primero es aprenderse de memoria los 3 primeros versículos de Esther. Y ya con eso tenemos, incluso con el primer versículo. Hermanos, hermanas. Bueno, Hermano, sí, una adelante. sugerencia, va a ser comercial, pero este sería más productivo, pienso yo, tomar una clase de gramática castellana antes de una gramática de otro idioma, porque yo en lo personal Okay. tuve que recordar muchas cosas de la gramática en español, muchas que la verdad pasé de noche en la educación en nuestro país, sobre todo la pública, no es muy buena. Y, la clase que tomé de gramática castellana fue de mucha bendición, me ayudó a leer de otra manera y precisamente a comprender la sintaxis. Entonces, eso ayudaría muchísimo para cualquier idioma. Y sobre todo la tomé porque estaba viendo lo de francés y cuando decían, es que estaba en modo subjuntivo y que el verbo que yo decía, ¿what? ¿De qué me está hablando? Sinceramente. Entonces, pues la clase de gramática castellana a mí me sirvió muchísimo, fue de mucha bendición. Entonces, sería una sugerencia, empezar primero con algo así para poder comprender. Tiene razón usted, hermana. A veces se complica cuando no sabemos qué es un sustantivo, qué es un adjetivo, cómo se hace esto de la sintaxis, a qué se refiere, la gramática, en fin. Y pensamos que es una cuestión académica engorrosa, ¿no? Que no nos lleva a nada, que no van a rendir fruto. Pero tomo esto como una sugerencia, lo voy a checar, ¿sí? Bueno, hermanos, hermanas, gracias por su tiempo en todo este curso. Dios les Muchas bendiga. gracias por todo, hermano. Dios les bendiga. Buenas noches, Gracias. hermanos. A Adelante. todos, Dios les bendiga. Un fuerte abrazo.